Muy bien, estamos esperando unos segunditos hasta que se pueda activar toda la transmisión y estar en buenas condiciones. Bien, aprovechamos ya para dar un saludo a todos los estudiantes del tercer o del octavo nivel de la básica del Colegio Técnico Salesiano. Vamos a compartir esta transmisión y vamos a hablar sobre el teorema de Tales. Eh, Recuerden que pueden participar a través del chat. Si es que hay algunas preguntas, lo deben hacer para saber si están entendiendo o ir solventando sus inquietudes. Como vemos allí en la pantalla, vamos a revisar un poquito a ver si es que está saliendo la transmisión nada más para poder continuar. Pero sin embargo, como les indiqué, como vemos allí en la pantalla, tenemos ya la presentación y vamos a empezar por la destreza. ¿Cuál es la destreza? Vamos a definir e identificar figuras geométricas semejantes de acuerdo a las medidas de los ángulos y a la relación entre las medidas de los lados, determinando el factor de escala entre las figuras, lo que denominamos el teorema de Tales. El objetivo de esta clase, de esta transmisión, es resolver ejercicios con triángulos aplicando las condiciones de semejanza para resolver problemas sencillos. La forma que vamos a evaluar será a través de la plataforma virtual, a través del Moodle, y será entre el día jueves y el día viernes. Se habilitará la evaluación a partir del día jueves desde las 9 de la mañana y estará cerrándose el día viernes hasta las 18 horas 6 de la tarde. Es decir, ustedes estudiantes de octavo pueden en ese lapso de tiempo, luego de revisar los ejercicios que se proponen aquí en este video y los que tenemos colgado en la plataforma virtual, además de los que se ha podido ver en clases, usted puede repasar y obviamente prepararse de mejor manera para esta evaluación que será entre el día jueves y el día viernes. Recuerden que esta es una nota para el insumo número 3 y luego estaremos obviamente haciendo lo que es, si es posible, la retroalimentación y también volviendo a dar alguna actividad como recuperación de esta evaluación en caso de que haya algún problema. Entonces, vamos ya dadas las directrices, esperemos asimismo que se vayan integrando y que puedan ir preguntando a través del chat algunas inquietudes a medida que vamos avanzando en el video. Muy bien, entonces, como vemos aquí, iniciamos. El teorema de Tales. ¿Para qué sirve el teorema de Tales? Sirve principalmente para conocer medidas y proporciones desconocidas en las figuras y espacios. Su uso principal es en la relación de triángulos, porque permite conocer las proporciones de las medidas de estos. Entonces, dados estas directrices o ya sabiendo para qué sirve, vamos a iniciar con lo que es la semejanza de los triángulos. Para que haya en triángulos una semejanza, debe cumplir ciertos requisitos y estas son tres condiciones que se proponen aquí en la lámina. Primero, que deben tener la misma forma, como vemos allí, la misma forma, deben tener lados correspondientes, lo que también podemos denominar lados homólogos, y aquí podemos entre los lados correspondientes y homólogos sacar la razón de semejanza o lo que se conoce como el factor de escala. Entonces, con esto se ejecutan los ejercicios y se resuelven los problemas teniendo en cuenta esta relación. Y la última condición para que sean semejantes los triángulos es que deben tener los mismos ángulos, es decir, deben tener el mismo valor. Muy bien. Vamos a poner aquí el primer ejemplo. Como ustedes observan, tenemos dos triángulos, el triángulo ABC y un triángulo DEF. Tenemos aquí el símbolo de semejanza. Nos damos cuenta que a través del símbolo de semejanza estas dos propuestas de triángulos son semejantes. Vemos aquí que tenemos unos lados y si vamos a considerar las condiciones para que sean triángulos semejantes, debemos saber que cumplan estas tres condiciones anteriores. ¿Tienen la misma forma? Observemos si tienen la misma forma. Tienen la misma forma.
¿Tienen lados proporcionales? Sí, vemos que este lado de acá izquierdo es más grande que el lado derecho y los ángulos deben ser los mismos. Para comprobar estas condiciones podemos trasladarle a la figura y le podemos sobreponer, como vemos acá. Entonces nos damos cuenta que perfectamente calzan, ¿no es cierto? Y ahí se cumplen las condiciones, la misma forma, lados proporcionales. ¿Qué significa lados proporcionales? Que los lados son de diferente medida, el uno es más largo, más grande que el otro lado. Y sobre todo la parte que es importante también con la tercera condición, que son los ángulos son los mismos. Mire este ángulo de acá con el que tenemos de aquí, son del mismo valor. Si trasladamos la figura le llevamos hasta el otro lado, es decir, vamos a ver hacia el otro extremo, vemos que coinciden los ángulos en la parte inferior derecha, igual si le trasladamos coinciden los ángulos, entonces se determina que son ángulos, triángulos semejantes. Entonces, aquí aplicamos lo que era el factor de escala o la razón, que eran los lados correspondientes, es decir, lo siguiente. Si vamos observando en la lámina, primero, el lado X, su correspondiente en el otro triángulo es este lado de acá, lados homólogos, son los lados correspondientes. Y como vemos aquí, podemos poner la razón entre estos lados de aquí, entre el lado X y 12. 12 sobre X hemos sacado esta razón. Y formamos una proporción, ponemos el símbolo igual. Si es que hemos tomado este triángulo como referencia al inicio, debo tomar siempre el mismo triángulo como referencia, es decir, este lado de acá que es el de 13, vemos cuál es su correspondiente en el otro triángulo, es el lado 5, por lo tanto tenemos 13 sobre 5. Como vemos aquí en este círculo encerrado o en esta figura, vemos que estos son los lados del mismo triángulo, por lo tanto en la parte de abajo también el 12 y el 5 son los lados del mismo triángulo, no así las razones, aquí 13 sobre 5 y acá X sobre 12. Es preferible siempre dejarle al valor desconocido en el numerador, porque de esta manera se puede resolver de mejor manera los ejercicios. Bien, como se formó aquí una proporción, lo que se hace es que esto que está aquí se multiplica extremos con extremos y medios con medios, es decir, el extremo sería x con 5, x por 5 es igual a ¿qué? A los medios 12 por 13, 13 por 12, de lo cual tenemos ya planteado de esta manera. Y para poder saber el valor de x, lo único que debo hacer es despejarlo el valor, es decir, despejar significa que el número 5 que está allí multiplicando debe pasar al otro lado dividiendo, y al hacer la operación vamos a tener un valor de 31.2. Ahora este valor de 31.2, dado que no hemos puesto allí valores, por ejemplo, pudieron haber sido metros, ¿no es cierto? Vamos a poner así, pudieron haber sido metros, por lo tanto el valor de x también nos saldrá ¿en qué? En metros. Ahora, como indico, la medida este momento no le vamos a tomar o le vamos a considerar mucho, porque podrían haber sido milímetros, centímetros o cualquier otra medida. Entonces ahí tenemos solucionado un primer ejercicio sobre la semejanza de triángulos. Vamos a continuar. Tenemos un nuevo ejemplo acá a la derecha. Tenemos ya la solución. Como vemos, tenemos nuevamente dos triángulos y le podemos a este ubicar de mejor manera para que se entienda, y decimos que esos triángulos son triángulos semejantes. ¿Por qué son semejantes? Deben cumplir las tres condiciones, es decir, la misma forma, el triángulo de color negro con el de color azul, la misma forma, deben tener lados correspondientes o lados homólogos. En este caso vemos el segmento DE, le llamaremos ahora X, el segmento BC es paralelo al segmento DE. Entonces estos son lados correspondientes o lados homólogos. Como vimos anteriormente en la gráfica, al trasladarle vemos que
Los ángulos deben ser los mismos en la parte inferior derecha, al igual que en la parte inferior izquierda. Muy bien, entonces le regresamos y le vamos a dejar un poquito separado para apreciar de mejor manera. Vamos resolviendo y miremos qué es lo que tenemos. Primero, vemos que el segmento DE es paralelo al segmento BC. Estas dos lineecitas significan que son paralelas. Estas paralelas hacen que formen ángulos correspondientes, como ya vimos. Hablando de los ángulos correspondientes, haciendo referencia, serían estos de aquí, ¿no es cierto? Este es correspondiente a este lado, a este ángulo de acá. Muy bien, no sé si es que hay alguna pregunta, me lo hacen por favor a través del chat para detener y volver a explicar. Sin embargo, podemos continuar mientras no haya preguntas. Luego vimos que se formaron los ángulos correspondientes, por lo tanto al tener estos ángulos correspondientes la misma forma, ya podemos decir que el triángulo ABC es semejante, recuerden este es el símbolo de semejanza, al triángulo ADE, al triángulo ADE. Muy bien, vamos comparando esas condiciones. Podemos utilizar, como ya manifesté, de forma independiente, es decir, hacemos una abstracción, le retiramos a este triángulo en el caso que alguien esté confundiéndose, ¿no es cierto?, para que vaya dándose cuenta cómo funcionan los ejercicios. Ya le hice un poquito más a la derecha y vamos a aplicar los lados homólogos, es decir, la razón, vamos a calcular ese factor de escala. Si vemos entonces que este lado de X, que era para el triángulo pequeño, formo con su correspondiente con el triángulo grande, sería el lado correspondiente 10, y formamos aquí de esta manera la razón o el factor de escala. Esto que sea proporcional a qué? Si es que yo consideré en el numerador a la X y la X corresponde al lado pequeño, al lado correspondiente pequeño, debo tomar el lado correspondiente pequeño, que en este caso es el valor que tengo aquí de 2. De 2 puede ser centímetros, pueden ser metros. Por lo tanto, ¿cuál es el? Hacemos cuenta, recordarán que este 2 corresponde al triángulo azul. El lado proporcional o correspondiente en el otro triángulo viene a ser este segmento BA. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de este segmento AB o BA? Tengo que tomar el valor que estaba aquí de 2, sumar más 4, por lo tanto su correspondiente va a ser igual a 6. Estas consideraciones debemos tener muy presente porque se van a dar en muchas ocasiones en las figuras en donde puede generarse alguna confusión. Entonces aquí al tener ya la proporción, recuerden extremos con extremos, medios con medios, para que sea más fácil el despeje del valor de la incógnita, es decir, el valor de X. Esto que está dividiendo, que es el número 10, puedo decir que puede pasar acá, multiplicando o simplemente, como hicimos en el ejemplo anterior, extremos con extremos y medios con medios, y se queda despejado el valor de X. Al hacer la multiplicación, 2 por 10 es 20, para 6 a 3.3. Vamos entonces a poner en este caso que sea la unidad en centímetros. Por lo tanto, si pongo en centímetros aquí, significa que acá en la figura también tenía que haber sido 10 centímetros, acá también 4 centímetros, y aquí también que tenemos en centímetros. Por lo tanto, el 10 también será, la X también será en centímetros. Muy bien, entonces hemos realizado un ejercicio más. Vamos a continuar para ir solventando inquietudes e ir dejando más claro este teorema. Tenemos aquí este ejercicio planteado. Como vemos, ya es una figura diferente, pero debemos hacer que cumplan con las tres condiciones: que tenga la misma forma, vemos el triángulo grande, el de color negro, y el color pequeño, el rojo, que tiene la forma igualita al anterior, pero sus lados son proporcionales. Aquí tenemos que es de 5, mientras que el triángulo grande, la base, no es de 3. El 3 vendrá a la medida hasta aquí, pongamos aquí para que no haya confusión. Por lo tanto, yo de aquí hasta acá tengo una medida de 3,
y más este 5 que es de este otro triángulo. Por lo tanto, yo puedo decir y puedo considerar que la base del triángulo grande ya tiene un tamaño de la sumatoria de 3 más 5. Con estas observaciones, para que tenga presente, entonces hacemos ¿qué cosa? Tomo el triángulo pequeño. ¿Por qué tomo el triángulo pequeño como referencia? Para sacar su factor de escala o los lados homólogos. O la razón es porque aquí se encuentra la incógnita, es decir, la y, para que quede en el numerador y sea más fácil. Por lo tanto, su lado correspondiente a la y en el otro triángulo es ¿cuál? El 6. Hago la razón que es 6, y sobre 6. Esto es igual a la proporción en que en el mismo triángulo pequeño a 5. ¿Por qué le tomé 5? Porque estoy tomando primero la y de este triángulo pequeño. Entonces, este 5 sobre su correspondiente en el otro triángulo de color negro sería este lado, sería el proporcional o el correspondiente, ¿no es cierto? Por lo tanto, 3 más 5 se hace 8. Hemos realizado la proporción. Aquí despejando el valor de y, este 6 pasa al otro lado multiplicando, o como habíamos hecho en los otros ejercicios, que es lo que hago medios, con medios y extremos con extremos, en este caso y puedo poner por 8, esto es igual aquí a los medios 5 por 6, a donde tengo simplemente que despejar el valor de la y. Entonces puedo decir que 5 por 6 tengo 30 dividido para que es izquierda. Como siempre, puedo decir que su valor era en centímetros. Por lo tanto, aquí no se olviden de ubicar también el valor en centímetros para trabajar con valores pequeños. Ahí tenemos un ejercicio más. Vamos a continuar. Vamos a ver si es que lo hacen sugerencias o unas preguntas. Estoy dispuesto a detenerme, a regresar, y si no, vamos a continuar. Vamos a un siguiente ejemplo. Bien, aquí tenemos otro planteamiento. Dice, sabiendo que el segmento DE, vamos a ubicar el segmento DE, es paralelo a la base del triángulo, paralelo a esta base de este triángulo. Vemos que este triángulo al que se hace referencia es este que estoy señalando. ¿Ya? Las medidas de los segmentos, hay que buscar las medidas de los segmentos A y B. ¿Cuál sería el segmento? El segmento sería el segmento B y el segmento A. Dados los datos que tengo aquí, que este lado del triángulo grande vale 20 centímetros, este segmento al DA le llamamos o tiene un valor de 10 centímetros, al segmento EB tiene 7 centímetros. Debo calcular los segmentos DC y CE. Entonces, aquí está facilito porque nos damos cuenta ya que aquí este valor vale 20 y acá vale 10, por lo tanto yo puedo encontrar este segmento, el segmento B. B va a ser igual que simplemente al valor de 20 menos 10. Es decir, a este valor, el valor de este lado, la longitud de este lado menos la longitud de este lado, me queda el segmento de 10. Entonces, lo que yo quiero, ya he buscado el segmento B, ahora quiero encontrar o buscar el segmento, el valor de la longitud de A. Entonces, aquí también hay otra manera de aplicar el teorema de Tales. Si observamos aquí, haciendo una prolongación de estas paralelas, y puedo decir que estas paralelas son un par de secantes. Secantes, ¿por qué? Porque aquí se cortan o se cruzan, aquí hay un vértice, ¿sí ven? Entonces aquí yo le puedo llamar a cada una de estas rectas con el nombre que usted quiera, por ejemplo la recta M y acá la recta N, y ahora puedo aplicar de diferente manera. Mire, tomo el segmento o la recta M y hago la relación de esta parte que va a ser proporcional a este segmento de acá. Por lo tanto, si voy a tomar segmentos o partes proporcionales, le digo que este valor de A desconocido va a encontrarme una razón con el valor de 7, con este segmento desde E hasta B. Hago su proporcional en donde acá con la otra línea que tenemos. Por lo tanto, si usted observa aquí donde le voy a señalar, en esta corresponde al segmento M, esto de aquí, al segmento M, y este otro de acá corresponde al segmento N, mire,
todo esto de aquí, al segmento n. Por lo tanto, si es que aquí puse el valor de n, ahora me toca hacer su proporción con este otro segmento, con el... aquí tengo una confusión, vamos a hacer una corrección. Aquí vemos que he puesto en los dos lados m y n. Vamos a cambiar aquí, le vamos a poner con el segmento, le llamaremos el segmento n. ¿Ya? Por lo tanto, este corresponde a sobre 7 al segmento n. Estamos rectificando este error que no me había dado cuenta. Entonces aquí va a estar el segmento n y aquí va a estar el segmento m. Ya, muy bien. Entonces vemos que entre los segmentos hacemos las razones y nos da las proporciones. Por lo tanto, aquí extremos con extremos y medios con medios multiplicamos a por 10 y 7 por b o b por 7. Al despejarla, este 10 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, y al hacer la simplificación, la décima me queda 7. Como siempre podemos poner al final la unidad, 7 centímetros. Como ven, ahora hemos aplicado de diferente manera esto de las proporciones y el teorema, en donde a la larga es lo mismo. Mire la forma en cómo está ahora planteado, ¿sí? Tomando las razones entre cada segmento, entre cada línea de las líneas secantes que se cortan, la recta M con la recta N se cortan en un punto, forman un vértice, es una secante ahí. Entonces, con eso ya tenemos un elemento más para poder realizar los ejercicios. Vamos a ver otros ejercicios que se proponen. Como usted observa aquí, hay otra forma de ver el teorema de Tales. Ya viene prácticamente del ejemplo anterior, si tomamos, ¿no es cierto? Si las dos rectas cualesquiera, L1 y L2, aquí le llamamos la L1 y la L2, son las rectas. Si es que nosotros prolongamos estas rectas de aquí, van a formar, son rectas secantes. ¿Por qué? Porque más acá arriba se van a cortar en algún lado. Entonces estas dos rectas secantes, la L1 y la L2, al ser cortadas por paralelas, forman segmentos proporcionales. Entonces mire, estas dos rectas se cortaron por 4 paralelas, pueden ser 3, pueden ser 2, como usted quiera entender, pero debemos saber que se forman segmentos proporcionales. Es decir, si aquí vamos a poner los vértices con A, con B, con C, donde se cruzan, y entonces el segmento AB, si ponemos valores al azar, si yo digo que aquí esto 1 proporcional a este, voy a decir que este es 2, es decir, el doble. Si es que aquí el valor es de 2, no sé, centímetros o metros, como debe ser proporcional, entonces aquí se sube a 4. Igual si ponemos que este segmento, el valor de CD es de 2,5, acá al otro lado va a ser proporcional al resto de segmentos, por lo tanto su proporcional será 5. Entonces vemos que el segmento AB, aquí formamos ese factor de escala o esa razón, es proporcional, si ve, al segmento EF, igual el segmento BC proporcional al segmento FG, y asimismo el segmento CD proporcional al segmento GH. Si ponemos los valores que imaginariamente lo pusimos así al azar, tenemos que 2, este lado proporcional sobre 1, ponemos 4 sobre 2, todos al final, al realizar el factor de escala de la razón, me va a dar el número 2. ¿Por qué? Porque son segmentos proporcionales que se van formando. Teniendo como teoría esto, vamos a plantear un ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente. Si usted observa aquí, vamos a poner un poquito acá. Ya. Vemos aquí, tenemos las rectas M y N, que son rectas secantes porque se cortan por 4 rectas, y aquí sabemos que se forman estos segmentos proporcionales. Vamos a encontrar el valor de X, dado este valor de 5 en este segmento, valor de 9 en este otro segmento, 8 y 2 en los restantes segmentos. Entonces,
tenemos que hacer las proporciones como usted vaya entendiendo de mejor manera. Por lo tanto, aquí me dice que el segmento AB, ahí están ya los datos, que estamos en la parte izquierda, nos pide ya el segmento BC. Segmento BC, es decir, ese valor de X que ya lo vinimos haciendo. Vamos a poner una forma de hacerlo, es la siguiente. Miremos aquí. Ya. Tomamos este segmento proporcional y tomamos la misma línea como en el ejemplo anterior. Este segmento será proporcional al siguiente, por lo tanto será X sobre 8. Este será igual a sus correspondientes. Si tomo la X en el numerador, el proporcional será 9 sobre, en la otra recta, sobre 12. Por lo tanto me queda aquí extremos con extremos y medios con medios. Entonces al hacer el despeje, este es el otro planteamiento. Miren, si le tomamos con la recta secante de aquí, X sobre 8, 9 sobre 12. Pero esta es una segunda manera de proponer. Alguien no quiere tomar sobre la misma línea, ahora quiero tomar X sobre 9 con el correspondiente del frente, X sobre 9 igual a 8. ¿Cuál es el correspondiente en la otra secante? En la otra línea, en la otra paralela, es el 12. Por lo tanto, hay dos formas de solucionar esto viéndole de diferente manera. Por lo tanto, vamos a ver aquí cómo me queda. Si soluciono este problema aquí, vemos que el 8 pasa, que está dividiendo, debe pasar al otro lado multiplicando 9 sobre 12. El 8 va a multiplicar, saco la cuarta aquí, 2, la cuarta de 12, 3, la tercera 1, la tercera 1, por lo tanto, no, aquí no es la tercera 1, simplemente, a ver, la cuarta 2, la cuarta 3, la cuarta la tercera de 3, 1, la tercera de 9, 3. Por lo tanto, me queda 3 por 2, 6 centímetros de valor. Entonces ya se ha encontrado, si es que aplicamos la segunda parte que debemos hacer, despejar el valor de X, ahora tiene aquí el 8 sobre 12, el 9 pasa aquí, igual al hacer la tercera, aquí le tengo 3, la tercera 4, la cuarta 1, la cuarta 2, 2 por 3, el valor es de 6 centímetros. Entonces tenemos dos diferentes formas de aplicar. Aquí tenemos estos dos planteamientos para que usted lo pueda revisar y lo pueda entender de mejor manera. Ahora vamos a continuar con este mismo ejercicio y vamos a verle de otra manera, a ver si es que regresamos aquí. Si usted ve aquí, encontramos el valor de X. En el siguiente ejercicio vamos a buscar el segmento EF. EF tenemos que hacerlo en el otro de acá. Entonces hay diferentes maneras de buscar el valor de EF. En este caso, mire cómo puedo aplicar. Puedo decir que todo este segmento de aquí le voy a llamar Y. Por lo tanto, si tomo esta de aquí, si tomo esta línea a la cual le llamo N, hago toda esta proporción de aquí de Y sobre, en este caso, la siguiente 12, pero haciendo referencia a la misma línea. Esto es igual a que, en este caso, debo tomar el lado proporcional al otro lado, en el otro segmento N. En este caso, aquí recuerden que el valor de X era igual a 6, entonces ya el dato le puedo pasar acá, el valor de 6. ¿Sí? Por lo tanto, digo que si tomo como referencia esta línea, la N, y es sobre 12, y el otro lado que sería todo este segmento 5 más 6, que sería 11 sobre el 8, haciendo cuenta o referencia a ese segmento. Por lo tanto, es válido, ¿no es cierto?, encontrar este valor de la Y. Por lo tanto, medios con medios, extremos con extremos, o simplemente esto despejo, lo que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Aquí veo que se realiza la cuarta 3, la cuarta 2, 3 por 11, 33 sobre 2, 16,5. Este es el valor de Y. Por lo tanto, aquí ¿cuánto nos quedaría el segmento EF? Lo que tendríamos que hacer es este valor de 16
3,5 le tendríamos que restar este valor de cuánto aquí, de 9. Por lo tanto, usted ya puede sacar aquí cuánto es la diferencia que me queda o cuánto es lo que me falta, que vendría a ser este segmento de aquí, 16.5 menos 9. Entonces es otra forma de encontrar los valores aplicando el teorema. Vamos a un ejercicio más. Aquí tenemos, vamos a tapar para poder entender. Dice, sabiendo que las rectas A, B y C son paralelas a las longitudes que les faltan, veamos las rectas, hablamos, como observamos de aquí, L1 y L2 son dos rectas secantes porque se cortan en este vértice. A estas dos rectas secantes trazo paralelas, no importa la distancia, lo que sí debemos tener presente que se forman lados proporcionales. Me pide encontrar el valor de X y el valor de Y. Entonces yo puedo aplicar, primero encontrando el valor de X, aplicando cualquiera de los procedimientos anteriores. Mire, vamos a ver el primer procedimiento aquí. Ya, entonces, tomando como referencia la recta L1, entre la L1 y la L2 puedo formar, ¿qué cosa? Una razón, 6 sobre 4. 6 sobre 4, y asimismo, si he tomado el 6 que corresponde a la L1 en el numerador, a la L1 en el otro lado proporcional corresponde a la 3. 3 y con respecto a la L2, 3 sobre X. Aquí ya vemos que la incógnita me sale en la parte del denominador. Entonces no hay ningún problema porque como son proporciones, simplemente extremos con extremos y medios con medios. 6 por X igual a 4, 3 por 3,5. Al despejar el valor de X, hago la respectiva multiplicación y al dividir me sale el valor de 2,3. Entonces el valor buscado ha sido de 2,33. Si en este caso vamos a hablar de centímetros, vamos a trabajar con estas unidades pequeñas que no haya ningún problema. No es importante ahorita esto, sino lo importante es que son proporcionales, ¿no es cierto? Para entender sobre todo. Si usted observa, hemos tomado L1, la recta L1, las dos partes proporcionales en la parte de arriba. Pero vamos a ver la otra propuesta. Voy hacia acá y observamos lo siguiente. Mire que L2, ahora ya al tener el valor de L2 y al tener el valor de X, puedo tomar con lados proporcionales. Si ve X sobre 3,5, esto es igual, si estoy tomando el L2 aquí, entonces debo tomar en el numerador el 4 a la misma parte del L2. 4 sobre el lado proporcional de la otra recta es el 6. Al hacer medios con medios y extremos con extremos, aplico o despejo la X, me sale el mismo valor de 2,3. Mire, de dos maneras diferentes hemos podido realizar para que usted pueda aplicar y hacer de la mejor manera que usted entienda los ejercicios para que pueda tener más opciones de respuesta. Ahora, vamos a continuar con este ejercicio. Como usted ve, para hallar este valor de X hemos planteado de dos maneras diferentes, como se plantea aquí. Ahora vamos a buscar el valor de Y. Vamos a buscar el valor de Y en el siguiente ejercicio. Vamos a ver, aquí tenemos el valor de Y. Ahora nos vamos a buscar este. Mire, tomamos la recta L1 y hacemos esa razón ahí. Y sobre 3X, este lado de aquí, su lado proporcional acá. Esto es igual, tomamos, si hemos tomado aquí la Y, tomamos la L2 en este otro lado de la proporción. 7, segmento de 7 sobre 2,3, que es este valor. Entonces, al hacer estas comparaciones, y ya tengo estas proporciones, simplemente medios con medios y extremos con extremos, ¿no es cierto? Despejo el valor de Y y el valor que me está buscando, saliendo de
El buscado saliendo de respuesta es 10,5. Ya, ahora, esa es una forma de plantear. Aquí tenemos otra manera de plantear, que le puede tomar la y, recuerden que esto es hasta desconocido, y sobre 7, como 3.5 es a 2.3. Igual, entonces, al despejar el valor de y, el resultado me sale 10.5. A lo mejor, de acuerdo a la forma de operar, a lo mejor le sale un 10.6, 10. Como algo de error de decimales. O también quizás alguien pueda o quiera hacer de diferente manera. Tomo el planteamiento número 3, busco la y es sobre 6, este otro segmento de acá es igual a 7, debo tomar el mismo otro segmento de acá de la otra recta, sobre 4, 7 sobre 4, que al hacer la operación, al hacer medios con medios, extremos con extremos, el resultado va a ser siempre el mismo. Tres formas y maneras diferentes entonces de plantear este tipo de problemas con rectas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Ahí tiene para que usted detenga el video las veces que quiera, analice los casos y pueda plantear de diferente manera. Al final la respuesta le va a dar igual. Finalmente les voy a dejar aquí con ejercicios propuestos para que hallen los valores desconocidos. Recuerden que estas vendrían a ser las secantes que al prolongarse se van a cortar en un punto. Estas rectas, la A, la B, la C y la D, son las rectas paralelas que forman segmentos proporcionales. Me pide este ejercicio hallar el valor de X y el valor de Y. Entonces, como les indiqué, ustedes pueden pausar el video y hacer este ejercicio y luego continuar para ver si lo están realizando de una buena manera, a ver si los planteamientos corresponden. Y le voy a dar el resultado, si es que ya ha pausado y ha resuelto, le voy a dar el resultado de X. El valor de X es de 17,5 en este caso, al tratarse de centímetros, 17,5 centímetros, y al valor de Y, el valor de Y es de 7,5 centímetros. Como ven, es un ejemplo igualito al anterior. Podemos avanzar entonces al siguiente ejemplo. Ahí tenemos algo parecido, pero ya con más segmentos. Tenemos los segmentos AB de 4. Póngale usted la unidad en metros o en centímetros. El segmento BC, segmento CD y el segmento HJ. Entonces usted va a ir ubicando, por ejemplo, segmento AB, ¿cuánto tiene? 4. Segmento BC tiene 2. El segmento CD tiene 5. Insisto, metros, centímetros, como quiera. Segmento GH tiene 4. ¿Sí? El segmento HJ, ¿cuánto tiene? 16, pero vamos a poner de esta manera. HJ, desde aquí hay 16 centímetros, ¿no es cierto? Acá vamos a poner, vamos a aclarar, no salió bien el número 2. Muy bien, aquí está, el 2. Ya, me pide calcular el segmento DE. Vamos a poner aquí una incógnita. Este es el segmento que debe buscar. El segmento HI, aquí ya tenemos, mire, me pide el segmento HJ 16 y el HJ ya tenemos aquí, ya no hace falta el HI, entonces me pide calcular este segmento de aquí. El segmento FI, mire cuál es el segmento FI, desde aquí hasta acá. Este es uno de los segmentos que me pide buscar. Obviamente va a tener que primero hallar este de aquí, va a sumar más 4, más este segmento de acá que lo tendrá que realizar usted. El segmento FG que hay que encontrar también. Muy bien, y asimismo les voy a dar, o pause el video y le voy a dar la respuesta que va a salir en unos segundos.
Entonces el segmento D es igual a 3, el segmento HJ que tenemos 16, el segmento HI es igual a 10, para que se compruebe después, a ver si aplicó bien. El segmento FI es de 22, recuerden que FI está acá, y el segmento FG que me pide, FG donde tenemos, a ver, el FG, este segmento de FG es igual a 8. Entonces, de esta manera, usted puede comprobar si lo está haciendo bien. Vamos a un ejercicio más. Muy bien. Este ejercicio es bastante interesante debido a que, si usted ve, son triángulos semejantes, pero como dice la teoría, están rotados de diferentes maneras. Quiere encontrar el valor de Y y el valor de X. Usted tiene que, en el espacio las figuras no siempre están iguales. Por ejemplo, tiene que hacer una abstracción y girar y darle la vuelta. Mire, al girar y dar la vuelta, usted ya se pone con lados correspondientes, ángulos iguales. ¿Sí ven? Entonces aquí, girarle un poquito de mejor manera. Mire, por lo tanto, usted al girar la Y ya cambia de posición, el valor de 5 ya cambiaba de posición. Eso les dejo como tarea a ustedes para que trabaje y pueda poder encontrar los valores desconocidos de X y de Y. Usted hace pausa el video y yo le voy a dejar la respuesta en el problema aquí. Y es igual, Y tenemos que vale 3, recuerden, ustedes le ponen metros, centímetros, y X, esto es igual a 12,5. Y muy bien, de esta manera, o un ejercicio más vamos a plantear para que pueda tener más opciones de estudio. Uno más, vamos a buscar el valor de X de esta figura. Y una vez que haya pausado el video, el valor o la respuesta X es igual a 5 en este caso. Al tener ya los elementos, usted los elementos y las unidades, usted ya puede determinar la unidad directamente. Muy bien, esto ha sido un tutorial para los octavos de básica. Hemos trabajado el teorema de Tales, ya sabemos la forma en cómo se va a evaluar. Si tienen inconvenientes, revisen este video, revisen los videos que están en el Moodle, realicen los ejercicios que los respectivos docentes lo dieron durante las horas clase, prepárese de la mejor manera y nos estamos viendo entre el jueves y el viernes cuando usted dé la evaluación. Recuerde, la evaluación es de 9 de la mañana, el jueves se cierra la plataforma hasta las 18 horas. El tiempo que tiene para realizar la evaluación es de 80 minutos. Además, cada pregunta vale 2 puntos. Por consiguiente, la evaluación consistirá en 5 ejercicios de aplicación del teorema de Tales. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima transmisión. Hasta luego.